El sistema de justicia penal oral, acusatorio, contradictorio, adversarial, que mandató la reforma constitucional de 2008, se tomó aquí en nuestro país y en particular desde luego en nuestro estado como un cambio o una gran transformación que hasta antes de esa reforma era totalmente ajena a nuestro sistema jurídico y a nuestra cultura jurídica también. Razón o que es parcialmente cierta solamente en virtud de que en la Constitución de 1917, en el artículo 20, ya ordenaba el derecho de toda persona imputada a tener un juicio oral, inclusive a ser juzgado por jurados. Entonces, este sistema de enjuiciamiento estuvo vigente ya en nuestro país desde 1920 a 1929, en el cual, bueno, se derogó ese código procesal y nuevamente se acudió a lo que es el sistema tradicional escrito. Entonces fue desde luego un gran reto la implementación, porque en efecto el sistema acusatorio oral es más caro, implica más recursos por la necesidad de videograbar todo lo que sucede en el proceso. Implicó también el hacer una transformación de los perfiles requeridos por los operadores, en virtud que se requerían menos secretarios, menos auxiliares y más titulares, es decir, más jueces, más ministerios públicos y más defensores, porque pues ya no puedes derivar ninguna de las tareas, tienes que estar presencialmente en las audiencias. Y a partir de ahí, bueno, con la problemática que aquejaba siempre de la falta de recurso económico, fue difícil el proceso de implementación, pero finalmente se logró iniciar precisamente a principios del año 2015, con el inicio con 5 delitos menores, para empezar, que fue el daño en las cosas, fue el abandono de familiares, fueron las lesiones simples, fue el robo simple también y algún otro que se me escapa de la memoria. Así fue como se inició, con asuntos desde luego sencillos, para que empezaran las primeras experiencias de aplicación y de vivencia de las audiencias de juicio oral. Licenciado, ¿cuál fue la experiencia de los litigantes nayaritas cuando recién se instauró? Lo comentábamos en el Poder Judicial que hubo incluso audiencias que se suspendieron por la falta de los manejos en terminologías. Creo que desde luego los que estábamos ya como operadores en algunas instituciones teníamos la ventaja de que la capacitación se nos proporcionó vía la llamada CETEC, que era la Secretaría Técnica a nivel nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación, que le encargaba precisamente, estaba encargada de establecer todas las estrategias de implementación, y una de ellas era desde luego la capacitación. Fue un proceso de aprendizaje para todos, para jueces, para ministerios públicos, para defensores y desde luego para los defensores particulares. Para mí fue muy importante el proceso de capacitación surgido desde las aulas. En las universidades, tanto en la Universidad Autónoma de Nayarit como en algunas universidades privadas, por iniciativa sobre todo de algunos maestros, empezaron a generar lo que son los equipos de litigación en los concursos estudiantiles, y que eso fue un gran semillero para que a la postre todos estos que empezaron a tener estas experiencias en los concursos estudiantiles posteriormente se convirtieron y a la fecha son muy buenos defensores particulares o algunos agentes del Ministerio Público, incluso funcionarios judiciales. ¿Tienes en tu mente el primer caso que se resolvió? Sí recordamos pues, a mí me tocó resolver el primer asunto en sentencia en un procedimiento abreviado, que es una de las bases en las cuales se sustenta el sistema penal acusatorio, el famoso plea bargaining en Estados Unidos, que es precisamente el llegar a una sentencia
mediante un mecanismo de aceleración, es decir, habiendo un acuerdo entre la defensa, el acusado y la fiscalía, y de alguna manera también la parte ofendida si la hay, pues bueno, se negocia la pena a imponerse dentro de los márgenes que te da la ley, que puedes ofrecerle una reducción inclusive de la pena mínima, y aceptan su responsabilidad y evitas irte a juicio, ¿no? Es una sentencia negociada, pero vale igual, ¿no? Es una sentencia, en el caso, condenatoria. Y el primer caso fue precisamente el robo de unos zapatos a la tienda Coppel, que estaba por la Avenida México. Y pues bueno, una persona que se robó unos zapatos, lo pusieron a disposición del Ministerio Público de su acción penal. Él finalmente fue puesto a consideración del juez de control, y pues bueno, él aceptó esa responsabilidad, y fue un proceso muy bueno porque incluso él exteriorizó que esa experiencia le permitió, por un lado, aceptar sus errores y tratar de enfocarse hacia cuestiones más positivas a partir de ahí, de ver que no fue nada más una sentencia seca, fría, por escrito, sino que fue una sentencia que se dictó en un juicio oral, de frente el juez dándole sus recomendaciones, el juez diciéndole o apercibiéndolo de las consecuencias en caso de reincidir, y de alguna manera el sistema invitándolo a ser mejor a partir de esa experiencia. ¿Mayor justicia? Sí, desde luego, mire, no es algo en el cual estemos descubriendo el hilo negro. El sistema acusatorio oral, por el sistema de desahogo y en su caso valoración de las pruebas, y bajo el principio de inmediación y contradicción, se apega mucho al método científico. Es decir, el juicio oral es el tratar de reconstruir los hechos, es decir, de un hecho pasado más o menos como el método histórico, ¿sí? De algo que aconteció en el pasado, tratas de invitar a una audiencia de juicio pues a todos los que tienen información relevante, principalmente directa, de esos hechos, y también pues de manera indirecta, y quienes también por su profesión o técnica que manejan, es decir, los peritos, pueden hablar con una cierta autoridad y con una cierta técnica, calificando los hechos que necesitan una calificación técnica o especializada. Entonces todo eso lo ve el juez, y también aprendiéndose las técnicas de litigación, pues las partes tienen la facultad, la obligación de sacar a relucir la verdad mediante las técnicas de los interrogatorios, contrainterrogatorios, el refresco de memoria, evidenciar contradicción, superar contradicción y demás. Ahí se muestra la prueba material y la prueba documental a ojos de los propios juzgadores. Entonces eso se parece mucho a los 5 pasos del método científico y te acerca más a un conocimiento más cercano a lo que verdaderamente sucedió, y eso desde luego es uno de los fines del proceso penal, y eso desde luego es uno de los temas que se acercan más a la justicia, porque además ahí en la audiencia escuchas a las partes, el juez los ve, es más íntimo el acercamiento, y por tanto tiene más elementos para introducir también algunos de los principios que también rigen al sistema, como son justicia, equidad, perspectiva de género, interés superior del menor, etc. Licenciado, ¿tenemos mayor capacitación por parte de los integrantes de la Fiscalía? ¿Tienen mejores salarios? ¿Se ha mejorado esa parte que tanto se estuvo por ahí señalando en anteriores sexenios incluso, de que no había realmente pues un respaldo económico para los funcionarios? No hablemos ya de los policías, la gente especialista en la Fiscalía o entonces Procuraduría. Sí, mire, había una frase por parte de los capacitadores o implementadores del sistema, que era que este sistema
expulsa por sí solo a quienes no están capacitados. Y esto es una gran verdad. Anteriormente en el sistema tradicional, los malos funcionarios se podían esconder detrás de un escritorio o detrás de un documento escrito que se firmaba, a veces con información que ni siquiera provenía del intelecto de la persona que supuestamente lo estaba suscribiendo. En el sistema oral no hay ninguna posibilidad de eso, entonces de suyo todos los ministerios públicos, todos los defensores y todos los jueces deben de tener la preparación, porque ahí todo está videograbado y nadie te puede ayudar. Entonces eso invita a todos los operadores a tener un mayor nivel de preparación y por ende pues desde luego tiene que ser mejor remunerado. Actualmente pues esa circunstancia ya es una realidad. Los ministerios públicos ya tienen un sueldo muy digno, los jueces también tienen un sueldo ya muy digno y incluso los defensores públicos ya tuvieron también por ahí una mejora, según entiendo, y desde luego que los buenos abogados, defensores particulares, pues se cotizan en su trabajo con base en criterios no de renombre en sus despachos, sino con base en sus criterios de resultados que han tenido precisamente en las audiencias. Precisamente acaba de tocar un tema muy interesante y se lo voy a preguntar de manera muy frontal. Algunos litigantes señalan que sigue habiendo jueces de consigna, no sé si para evidenciar en algunos casos ciertas incapacidades para resolver asuntos o realmente hay una situación que sigue prevaleciendo del pasado. Sí, mire, el sistema de audiencias, como ya lo referí, es muy difícil sostener un planteamiento que no tenga un sustento argumentativo o en la ley o probatorio, porque la verdad salta a la vista. Entonces, esto es el contradictorio. También nuestro sistema procesal es bastante noble en el sentido de las salidas que hay para impugnar cuando una determinación no es apegada al derecho o a las pruebas, porque se cuenta pues con la justicia federal vía amparo directo e indirecto y también se cuenta pues desde luego con la apelación. Entonces cuando una resolución se habla o se considera que no está sustentada y que tiende a favorecer a la parte fuerte, que es la parte gubernamental, pues bueno, pues ahí están los recursos. Y a lo que hemos visto, y las estadísticas así lo dicen, bueno, pues es muy baja el porcentaje, es muy bajo de amparos, por ejemplo, que en el caso invalidan o anulan o revocan determinaciones dictadas por los jueces. De hecho, se considera que es más probable que se pueda incurrir en una injusticia en instancias revisoras que lo que resuelven los jueces en primera instancia, porque pues ellos ahí tienen a las partes, ahí tienen al defensor, lo ven a los ojos, ahí tienen a la víctima, la ven a los ojos, la escuchan y demás, ahí tienen a la familia, ahí tienen a los periodistas que están haciendo una crónica día a día de lo que resuelven, y ellos también opinan, ¿no? También opinan y desde luego todo eso ejerce lo que se le llama un control social del trabajo de las partes. Entonces yo considero que desde luego puede haber malas decisiones, pero aquí las malas decisiones se placean, se dan a conocer de manera pública, cuando las hay. Sí, en el sistema tradicional había un montón de decisiones que simplemente quedaban ahí en un documento escrito y que nunca se daban a conocer para efectos del escrutinio social. Licenciado, ¿qué hay que mejorar en este sistema penal acusatorio? Sabemos que van a venir mayores retos en cuanto a la implementación del sistema, como se está haciendo en el penal, incluso ya se tiene en el mercantil, civil, familiar, etcétera. Pero, ¿cuál sería el reto? ¿Qué nos falta aún para seguir mejorando nuestra impartición de justicia en México?
El reto que tenemos aquí en el estado de Nayarit es el tema de cobertura, en virtud de que las salas de audiencia en principio se implementaron en los centros regionales. Entonces anteriormente, bueno, pues donde hubiera un escritorio de un juez podía haber sentencias y procesos. Entonces ahora necesitas saber tener tu sala de audiencia. Entonces si es un tema que un reto a abordar en el corto plazo es que existan más o centros regionales o juzgados en donde se imparta justicia oral. Tengo entendido pues que ya está viéndose esa parte y por ejemplo ya se está trabajando en las condiciones para este mismo año, por ejemplo tener un centro regional en Las Varas por el cúmulo de asuntos que ya se tienen. De igual manera, otro reto es que se tome cada vez de una manera más natural, también incluso por las partes, el llevar audiencias por videoconferencia. Es decir, que los despachos, que la fiscalía, las defensorías tengan un sistema, bueno, pues si se quiere que sea más fidedigno, de videoconferencia con una buena señal de internet, con unas buenas pantallas, con un buen audio y video, para efectos de que poder estar conectados y llevar a cabo mediante las tecnologías digitales, pues un buen número de audiencias y evitar los desplazamientos. Desde luego que la capacitación siempre va a ser un reto, porque en el sistema penal acusatorio, como en la vida misma actualmente, con los retos que implica la competencia que hay tan feroz en las profesiones y en los negocios en el mundo, si te quedas donde mismo, pues en realidad retrocedes, no es de que te quedes donde mismo. Entonces aquí siempre hay que estarte actualizando, hay que ir afinando tus técnicas de litigación, tus conocimientos jurídicos para poder seguir siendo competitivo en los juicios y en las audiencias y en los procesos. Finalmente, su reflexión y su mensaje hacia los nayaritas. Miren, considero que el sistema penal acusatorio, adversarial, contradictorio, no solamente es un elemento que le viene a dar mayor acercamiento a la justicia y al conocimiento científico, al proceso penal. Para mí, el sistema de audiencias y las reglas que rigen, precisamente, que prevalecen el diálogo, que prevalecen lo que es la contraargumentación con la finalidad de superar errores, superar falsas creencias, superar falsas definiciones o incorrectas definiciones, es un aporte muy importante para la vida democrática del país, porque ahí todos tienen derecho a opinar, a hablar de manera, eso sí, equitativa, ¿sí? Y de manera respetuosa. Entonces el diálogo es una fuente muy importante del ejercicio democrático, ser todos escuchados y estar presentes siempre en las decisiones importantes que tienen que ver con la persona. Esto es democracia, sobre todo participativa. Entonces yo creo que, y estoy seguro que el sistema penal acusatorio va a ser la puerta para que muchas otras ramas de la vida pública y también de la vida en sociedad sea mucho más libre y democrática y participativa. Su nombre y cargo, por favor. Rodrigo Benítez Pérez, subfiscal general del Estado de Nayarit.